Hola, gracias por pasar a saludarnos. El día de hoy les traemos cositas paranormales. Acompáñanos. La palabra nahual deriva de nahuali, que significa oculto, disfrazado, que engaña o se esconde. Esto en su lengua original náhuatl puede ser para referirse a un brujo que se transforma en animal por cualesquiera razones que tenga, y la otra hace referencia al mítico alter ego animal que se supone que todo ser humano posee, mismo que así como en otras culturas tiene la correspondencia energética con un animal que se corresponde a nuestras características o bien las define. Y esto camina con nosotros a lo largo de nuestra vida, algunas veces silenciosamente y otras veces mostrándose claramente como un guía. Los famosos alebrijes serían una representación materializada de lo que sería la figura del nahual. Estos son algunos figurines hechos a mano con cartón y alambre. Principalmente se elaboran en la zona de Oaxaca, México. El origen de estos se remonta a una historia en la que se dice que por allá de los años 36, un artesano llamado Pedro Linares López, en el centro de Ciudad de México, enfermó y esto le causó que tuviera muchas alucinaciones. Él veía figuras extrañas que estaban compuestas de partes de distintos animales y que constantemente repetían la palabra alebrijes. Se dice que al momento que su salud mejoró, él corrió a su taller y comenzó a fabricar estas figurillas, y cuando le preguntaban qué hacía, él solo respondía: son alebrijes. Por allá del año 78, esta tradición fue llevada a Oaxaca por otro artesano llamado Manuel Jiménez, uno de los artesanos más importantes de esta zona. Los nahuales de los artesanos de la familia Jiménez son figuras que combinan cuerpos de animales con cabezas de anciano, con cuernos y pezuñas. En la actualidad se tallan a mano en madera que generalmente es de árbol de copal. Pero bueno, regresando a los nahuales. Para los pueblos prehispánicos, el nahuali era el hechicero llamado Tlacatecolotl, o bien el hombre búho, lo cual indica que solo aparecían en la noche. Mucho antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas ya se hablaba de la existencia de los nahuales. Se creía que si un hombre lograba conectar con su espíritu primitivo, entonces lograría usar esa magia para curar y ayudar a su pueblo. En la cultura mexica se dice que estos eran protegidos por Tezcatlipoca, el señor de la noche. La leyenda cuenta que un nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de estas criaturas. Incluso hay relatos que vienen desde la época colonial en la que cazadores mexicas y también españoles contaban que durante la noche habían matado un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en el de un hombre. Existen diferentes teorías de cómo logra un brujo convertirse en animal. Entre ellas están la que dice que el brujo logra desprenderse de su conciencia y esta misma se encarna en un animal ya existente y entonces coexisten así por un momento ambos en un mismo cuerpo. La otra dice que voluntaria y deliberadamente el brujo se desprende de ciertas partes de su cuerpo como los ojos, las piernas, brazos, dependiendo del animal en el que se va a transformar. Por ejemplo, si el animal es un ave, entonces el brujo se desprendería de las piernas porque no le son necesarias. Si el animal tiene una gran capacidad de visión, pues dejaría de lado sus ojos humanos para así aprovechar las ventajas del cuerpo temporal que va a utilizar. Por eso se dice que la mejor manera de deshacerse del brujo nahual es encontrar y después robar la parte del cuerpo de la que se desprendió y destruirla. De esa forma, el brujo no va a poder regresar a su forma humana y eventualmente pues va a quedar desvivido o consumido por la bestia que está habitando. Y una más afirma que lo que se percibe en forma de animal es en realidad un espíritu. Es el espíritu del brujo como si hiciera un viaje astral, y su cuerpo permanece como en un estado inerte y él deja que su espíritu se salga y vague y toma la apariencia de como un cuerpo animal o animaloide. Esto haría que el suceso fuese un poco más fantasmagórico, ya que estos seres serían más que físicos, más como fantasmas, como entes no materiales. Algunas historias afirman que solo los chamanes más poderosos pueden convertirse en nahuales. Sin embargo, para ser más acertados, en las leyendas se hace una diferencia clara entre lo que es un chamán y un brujo. En la actualidad estos conceptos usualmente se usan indiferenciadamente. Sin embargo, el chamán en sí mismo es el hechicero que se dedica al cuidado y protección de su tribu o de su gente, conociendo todas las vertientes de la magia, pero decidiendo usar ese conocimiento solamente para el bien de los demás. Y el brujo es aquel que desvió su camino para fines más egoístas o más oscuros, llevando la magia a un extremo negativo, en el que no importa si se hace daño a terceros mientras se logre el fin que están buscando.
La ciencia, después de varias investigaciones hechas con respecto a este fenómeno, ha llegado a la conclusión de que el uso de sustancias tóxicas en este tipo de ritos de nahualismo pareciera dar la impresión de que la persona se está transformando en un animal, entonces lo reducen a una alucinación. Y otra es que se sigue estudiando la posibilidad de que sea una enfermedad psicológica, haciendo un paralelismo con la ya comprobada licantropía, donde el paciente fielmente cree que se transforma en lobo, al grado de que actúa como tal. Otra vertiente de estas leyendas se dice que un nahual es el producto de la maldición de un brujo o un hechicero sobre un brujo de menor rango. Lo que sí es muy cierto es que en el folclore latinoamericano se habla mucho de este fenómeno como una manifestación de la intención que se tiene de hacer algún tipo de daño cuando hay señales claras. Por ejemplo, aquella constante de que las brujas visitan las casas donde hay un recién nacido, o notar las huellas extrañas de algún animal afuera de la casa donde claramente no debería haber ninguna. En fin, como siempre nosotros les decimos, chiquitos, en este canal les ponemos el tema sobre la mesa. Ya si les interesa conocer más este gran mundo del nahualismo y los miles de vertientes que existen, pueden adentrarse sobre todo en la literatura prehispánica, donde encontrarán un mundo de información al respecto. Mientras tanto, los dejamos con una historia que nos mandó una seguidora que nos cuenta algo muy curioso que le ocurrió a su abuelita en el norte de México. Espero que la disfruten. Yo viví en una comunidad alejada de la ciudad en el estado de Coahuila. Después de que mi hija mayor nació, mi esposo tuvo que salir a trabajar y como cada año salía al campo en los programas que se organizaban por parte del gobierno de los Estados Unidos para los trabajadores mexicanos. Yo me quedé sola con mi recién nacida justo al término de mi cuarentena. Nunca tuve miedo, al contrario, en aquellos años no había luz, nos alumbrábamos con lámparas de gas y teníamos que ir a acarrear agua del río. Siempre vivimos así, muy naturalmente, y eso hacía que nada de lo que pasara alrededor me alterara. Más bien eran solo los nervios de tener una bebé yo sola, pero el instinto de una madre sale a la luz cuando uno menos se lo espera, así que no había problema. A la semana de estar sola en casa, justo al caer la noche, en el árbol que estaba al otro lado del camino frente a la ventana del cuarto donde dormíamos, se paró una lechuza y comenzó a aletear y a silbar. La primera noche la pasó todo en ese constante aleteo y chiflidos. Yo solo me limité a cerrar la ventana, me acurruqué con mi bebé y nos dormimos. Pero la siguiente noche regresó. De nuevo comenzó con los silbidos, pero ahora graznaba y lanzaba como un alarido que parecía que gritaba el nombre Abel. Chiflaba y aleteaba. Esa noche volví a cerrar la ventana, pero esta vez mi bebita comenzó a llorar. Y pasó toda la noche llorando. No la podía yo consolar con nada hasta el amanecer. A la primera luz del sol el ave se fue y mi bebé se durmió. La tercera noche, de nuevo. Justo al anochecer llegó el ave y ahora, además de gritar Abel, Abel, silbar y aletear, comenzó a lanzar unas carcajadas, o lo que parecían carcajadas. Solo escucharlas se hacía que mi piel se pusiera chinita. Y así pasaron 2 días más. Yo ya cansada, casi sin dormir, no sabía más qué hacer. Ese quinto día, por la tarde, pasó a saludarme un compadre. A él nosotros le decíamos el indio. Él se dedicaba a las limpias y curaciones en el pueblo, y mi esposo lo había hecho compadre cuando nació mi niña. El caso es que el viejo sabio aquel, sabiendo que mi esposo andaba afuera, decidió darnos una vuelta a mi niña y a mí para saber cómo estábamos, porque sabía que estábamos solas. Le conté lo que nos estaba pasando mientras nos echamos un café y me dijo que no me preocupara. Me pidió cargar a la bebé, hizo una oración y me dijo que esa noche pusiera un vaso de cristal con agua en la cabecera de la cama, justo antes de que anocheciera, y que cerrara la ventana, y que al amanecer tirara lo que quedara de agua hacia afuera, hacia el camino que pasaba, pero por la puerta principal. Y así lo hice. Nuevamente, justo al anochecer, aquella ave regresó. Siguió con su cantar, aleteo, chiflidos, carcajadas y le gritaba Abel, Abel. Pero esta vez mi bebé no lloró. Pasó la noche muy tranquila y yo logré dormir por fin. Al amanecer me encontré con la sorpresa de que el vaso estaba casi vacío. Y así esto siguió durante varios días más, hasta que una noche aquella ave simplemente ya no volvió. El compadre regresó a darnos la vuelta y me preguntó, oiga, ¿y qué pasó con la bruja? Al principio no le entendí muy bien a qué se refería, pero después de un momento lo comprendí. Y bueno, chiquitos, como siempre les decimos, si ya es de noche, están por dormir y empiezan a escuchar aleteos afuera de su ventana, levántense y cierren la cortina, porque como decía mi abuelita, no vaya a ser el diablo.
Y te recordamos seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en todas partes como Conversaciones Chiquitas. Si conoces a alguien que le pueda gustar este contenido, compártelo, regálanos tu like y déjanos tu comentario. Si tienes alguna historia para compartirla con los demás chiquitos, la puedes enviar a nuestro correo que se los dejo en la descripción. Y de nuevo, gracias por pasar a saludarnos. Esto es Conversaciones Chiquitas, de todo en un ratito.